días, compañeros. Estamos en la Biblioteca de la Historia. Un día más aquí, desde vuestro canal preferido. Un canal de historia que os muestra las curiosidades de esta de una forma totalmente diferente, amena y divertida. Y hoy, en nuestro capítulo, tendremos tres grandes episodios de la historia que descubriremos aquí durante estos tres reportajes que vienen a continuación. Os hablaremos del Gran Liceo de Barcelona, os hablaremos de la batalla del Francés ocurrida en Valls, entre Valls y Alcover, en el Pont de Goy, y hablaremos de un pueblo de Lérida que tiene una historia fenomenal, Castelló de Fardaña. Os dejo con el primer vídeo de este capítulo de la Biblioteca de la Historia con el episodio del Liceo de Barcelona. Adelante vídeo. Hoy hablaremos de una maldición, de la maldición del Gran Teatro del Liceo en Barcelona. En esta ciudad condal son muchos los edificios que marcan la historia de forma significativa, pero uno de ellos guarda un ápice de misterio o de maldición. Estamos hablando del Gran Teatro del Museo, en la misma Rambla de Barcelona. Si vas a Barcelona, es típico visitar el Liceo, o al menos ver su magnífica fachada, con esas columnas, pero en la historia de este oculta datos que hacen pensar en un maleficio dictado contra él. Para entender la historia, antes de todo esto, diremos que el Liceo era un antiguo convento de monjes con el nombre de Trinitarios Descalzos, que fue reconquistado por las tropas napoleónicas. La maldición del Liceo, según la leyenda, viene a través de estos monjes. Se dice que maldijeron el edificio donde se alzó el Gran Teatro del Liceo, reconstruido en 1844, porque decían que no se podían hacer actos paganos donde había un edificio antes sagrado. El primer suceso, o la primera maldición, pasó en el año 1861, que tras unas reyertas de signo liberal, también conocidas como bullangas, años después, durante el transcurso de un carnaval, ese fatídico año. La segunda maldición ocurrió en 1893 y allí murieron 20 personas de la mano de un anarquista, Santiago Salvador, quien hizo explotar una bomba dentro de este antiguo templo, ahora teatro. Un año y un siglo después, en 1994, el Gran Liceo tuvo la tercera maldición, la más televisada, que se pudo ver en directo en todas las televisiones nacionales, en la cual un incendio, después de una restauración, lo quemó por completo, en el cual solamente quedó su fachada principal. Detrás de esto, el Liceo volvió a abrir sus puertas en el año 1999. Esperemos que este sea el año del fin de su maldición. El Liceo, un gran teatro a los pies de la Rambla de Barcelona, que os recomiendo que vayáis a visitar, porque es parte no solamente de la historia de Barcelona, de sus calles, también de sus gentes, y cómo no, parte de la historia de una religión, de unos monjes que antes de las tropas napoleónicas vivían allí y hacían su vida allí, cual fueron expulsados, y a raíz de esto lanzaron esta maléfica maldición. El Liceo, una joya de Barcelona que no debéis perder nunca. Visitadlo cuando visitéis la ciudad condal. ¿Qué tal? Ya he visto este final vídeo del Liceo de Barcelona, la maldición del Liceo de Barcelona. Primero, un incendio, luego una bomba y finalmente otro incendio que destruyó este emblemático teatro de Barcelona, para que en 1999 fuera otra vez reconstruido, y esperemos que así acabe la maldición
de este fenomenal teatro que fue antes un sitio religioso, una maldición de unos monjes que acabó por 3 veces en cenizas el Liceo de Barcelona, en plena Rambla de la ciudad condal. Ahora les dejamos con una batalla importante, una batalla de las más crueles y sangrientas de la guerra del francés en el Pont de Gaulle. Os dejo con este vídeo. Estamos aquí, en el Pont de Gaulle, a pocos metros de Alcover, a pocos metros de Valls y también de Picamoixons y de la Riba. Estamos en un lugar en clave de la guerra del francés, un lugar donde hubieron casi 3.000 muertes y la misma cantidad de prisioneros, donde hubo una batalla brutal entre seres humanos, como siempre, por unas guerras absurdas y de territorio. Hablamos de la guerra del francés y hablamos de este lugar, el Pont de Gaulle. El Pont de Gaulle es conocido porque el 25 de febrero de 1809 tuvo lugar una de las batallas más importantes de la guerra del francés de Cataluña, en un escenario durante 5 kilómetros de largo por 4 de ancho, durante todo el río Francolí. La batalla de Valls o Pont de Gaulle se inicia a las 5:15 de la mañana, cuando las fuerzas francesas del general Chaumont, unos 7.000 hombres, sorprendieron muy cerca del Pont de Gaulle el grueso del ejército español de Cataluña, unos 13.000 hombres, debajo de las órdenes del general Teodor Reding, cuando éste se dirigía a Montblanc, viniendo de Tarragona. Durante la mañana, las tropas de Reding pasaron a la ofensiva y empujaron constantemente a los franceses desplegados en la riba derecha del río, pero al mediodía, Chaumont fue reforzado por su comandante mariscal Laurent Gouvion Saint-Cyr y la división italiana del general Pino, en total unos 8.000 hombres, hecho que provocó que los españoles retrocedieran hasta la altura de Serradal, a la riba derecha del río, donde esperaban que se hiciera de noche para retirarse hasta Tarragona, pero por desgracia, a media tarde, después de la llegada de las últimas tropas italianas, Gouvion Saint-Cyr lanza un ataque general con todas sus fuerzas, cruzando el río, formando grandes columnas de infantería, con la caballería en la cabeza, y entre ellas todo, y así encontrarse con el fuego de artillería cruzado de los fusiles españoles. A las 4:15 las napoleónicas consiguieron derrotar las tropas de Reding, que se retiraba hacia Tarragona y a sus montañas vecinas, perseguidos por la caballería napoleónica. Gouvion Saint-Cyr perdió 1.000.000 de hombres, mientras Reding 2.000. También hubieron los mismos números de prisioneros, en total 3.000 muertos y 3.000 prisioneros, aquí en el Pont de Gaulle, un río que hoy respira paz, respira una eterna tranquilidad que antes fue truncada por las armas. Ahora se respiran risas, se respira alegría, se ve juventud, padres e hijos jugar en las aguas, pescar en ellas y pasear por esta zona que antes lo único que había era muerte. A pocos metros de este Pont de Gaulle, donde se libró esta batalla tan importante del francés el 25 de febrero de 1809, si giramos la vista nos podemos encontrar con uno de sus edificios más emblemáticos. Hablamos del Molí d'en Claudi, que es una de las restas de un edificio que corresponden a un molino hidráulico de papel y que anteriormente había estado un molino de harina. Los molinos dependían de los cursos de agua y estaban alejados de los pueblos. Este hecho hacía que se convirtieran en núcleos autosuficientes que tenían conreos
animales, hornos de pan y otros para poder alimentar así a la familia y a sus trabajadores. La conca de Francolí-Bruguén durante los siglos XVIII y XIX fue el segundo centro productor de papel en Cataluña a causa de su proximidad con las grandes vías de comunicación y el puerto de Salou. El agua llegaba al molino gracias a la construcción de resclosas levantadas transversalmente a la llera de su río. También disponía de una balsa en la parte final de la cual limitaba con el molino. El proceso productivo del papel comenzaba en la planta baja, donde se rompían o se chafaban los drapos de lino y de cotón y se hacía una pasta para hacer las hojas de papel. La planta intermedia era la vivienda y la superior era una llamada mirador, donde habían los asecadores de papel que en este molino aún se pueden reconocer perfectamente las típicas ventanas de los asecadores de un molino de papel. Leyenda que dice que el famoso bandolero Claudio el Molinero fue abandonado recién nacido en la puerta del molí del Pont de Goy. Dice la leyenda que el amo del molino, Antonio Pujol, y su mujer se hicieron cargo de él, pero que lo maltrataban continuamente y lo hacían servir como esclavo. Esto hizo que Claudio se fuera y se tirara a la vida de bandolero. Como venganza, mató a sus padres adoptivos, matando así a Antonio Pujol y a la que era su madrastra, su esposa. El mismo bandolero, Claudio, pidió el indulto al capitán general de Cataluña, dejándole claro que él dejaba las armas y se iba a América con su amada Julia. Este accedió al darle el indulto y dice la leyenda que él y Julia vivieron allí felices, un cuento de amor de película, allí en las tierras americanas. Pues bien, compañeros, ya lo habéis visto. Una batalla cruel en la batalla del Francés, a pocos kilómetros de la ciudad de Valls, cerca de Alcover, de Picamuchons y también de la Riba, un sitio enclave en esa guerra donde perdieron la vida unos 3.000 soldados de los dos bandos y hubo la misma cantidad de prisioneros, y que también hay un trocito de historia que nos habla de los molinos de papel y de harina, un sitio enclave tanto en la batalla del Francés como comercialmente en la industria del papel. Y ahora nos vamos a otro lugar, a otro castillo, a un sitio también que hubieron guerras, un sitio con historia y con una torre que fue seguramente usada como prisión. Hablamos del pueblo de Castelló de Fardaña, en Lérida. Acompañarnos en este viaje que seguro os dará un placer gustativo en la sensibilidad de la historia que todos tenemos dentro. Os dejo con este vídeo. Un día más, en nuestra aventura, en nuestra biblioteca de la historia, os situamos en el castillo de Fartaña, que es un municipio de la Noguera, en tierras lleidetanas. Este castillo está situado en la valle misma del río Fartaña, afluente del Segre, que limita los municipios 2 de Balaguer, Menàrguens, Albesa y Alguerri. El castillo de Fartaña está situado encima de un turón, el turón del Tosal, que domina toda la vila y es de época de dominación musulmana, pero también se han hecho recercas arqueológicas que han hecho que se encontraran vestigios de una antigua fortificación romana. La parte musulmana estaba constituida por un conjunto milimétrico de torres, murallas y fosares colocado de forma de escalera por toda la montaña. Durante la conquista cristiana, muchas partes del castillo fueron derruidas y restauradas posteriormente, intentando esconder el origen árabe de la construcción. Muchos cerrajes y partes de la muralla
son de los siglos XII hasta el siglo XV. Al acabar la guerra del Saga II, el castillo y muchas murallas fueron totalmente reformadas y cambiado su aspecto original. Malauradamente, la guerra carlina de aquella época hizo que el castillo fuera abandonado y lo encontráramos ahora actualmente en el estado deplorable que está en la actualidad. A pocos metros del castillo podemos encontrar una iglesia, la iglesia parroquial de Santa María, que es de estilo gótico y que fue construida durante los años 1340 y 1400 a iniciativa del conde Pere d'Urgell. Se construyó sobre la antigua iglesia de carácter románico. De ella destaca el portal de estilo gótico que está vestido sobre la segunda mitad del siglo XV y que está ornamentado por los escudos de los reinos de Foix y el reino de Navarra. También hay una pequeña referencia a un personaje, a Mariano Carbonell, muerto en la puerta de esta iglesia el año 1874, un día 1 de julio. Esto al menos es lo que pone en la fita que pone en la iglesia, justo en la puerta, a su derecha, hablando de esta persona que perdió la vida en la puerta de este templo religioso de la iglesia de Santa María en el Castell de Fartanya. Debajo del montículo donde se encuentra alzado el castillo también podemos encontrar la Torre del Torrent, en el cual se han destinado unos 40.000 euros para su restauración. Es de origen medieval y, por lo que hemos podido ver en su interior, hay unas marcas en la pared como si alguien hubiera estado encerrado y hubiera sido una prisión. Eran unas marcas muy claras, marcando los días de la semana en forma de rayas y una raya vertical tachando las rayas de 7 en 7. Por tanto, un calendario allí dentro de la torre que alguien marcaba para ver los días de la semana que transcurría encerrado en esa magnífica torre en el Castell de Fartanya. Ahora hablaremos de su historia, hablaremos de la historia de Castelló de Fartanya, que debe su origen a una antigua fortaleza, quizá ya existente en la resistencia de los villageros contra la denominación o legionarios romanos. Los árabes, en tiempos de Banu Qasi, en el siglo IX, construyeron una fortaleza para defender las valías de Lleida y Balaguer contra los cristianos d'Urgell y de Barcelona. A la manera que las sudas de árabes consistía en una fuerza dominante protegida por un sistema de torres y muros que rodeaban el castillo de la vila y una vertiente también del cerro. Castelló de Fartanya, a pesar de su doble integración en las veguerías de Balaguer y Lleida y a la Col·legiata d'Àger y a otras señorías, disfrutó siempre de cierta independencia jurisdiccional que le dio una personalidad propia. Castelló de Fartanya formaba parte de la cadena defensiva de los sarracenos que fortificaron con los castillos de Corbins, Balaguer, Os de Balaguer, Algerri, Albesa, Llorenç, Santa Linya y otros castillos de la Serralada de Lleida, para oponerse a las empresas guerreras de Arnau Mir de Tos, que fue el conquistador d'Àger sobre la mitad del siglo XI, un siglo XI marcado por las guerras. Ahora, el castillo de Castelló de Fartanya permanece inmóvil en el tiempo, dándonos vestigios del pasado y de la gran nobleza y grandeza que significó esta fortaleza medieval para las tierras lleidetanas y sobre todo para la gente de Fartanya. Pues bien, compañeros, ha llegado el fin del programa. Hoy os hemos enseñado 3 sitios, 3 lugares enclaves en la historia de Cataluña. Hemos hablado del Liceo de Barcelona, de su maldición, de sus 2 incendios y la bomba de ese anarquista en el cual mató más de 20 personas. Hablemos de otras muertes, de una batalla en un puente en el Pont de Goi, donde 3.000 soldados y 3.000 prisioneros fueron
partícipes de esa guerra absurda de la guerra del francés. Y hemos hablado de otro pueblo, de su prisión, de su castillo, de su iglesia, de ese personaje muerto en su propia puerta. Hemos hablado de Castelló de Fartanya, un pueblo de Lérida que seguramente nos ha llenado el corazón de alegría y ha impulsado nuestra curiosidad histórica a saber mucho más de aquella ciudad y aquellas fortificaciones. Hemos hablado de 3 capítulos en claves de nuestra Cataluña, aquí, en la Biblioteca de la Historia. Y como siempre os digo, y os recomiendo, un beso, os quiero, y hasta el próximo programa de la Biblioteca de la Historia.